siguiendo con la implementación de grafos en Python. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear dos clases. La primera es la clase nodo, que se va a encargar, va a representar un solo nodo. ¿Qué va a tener? Pues como variables o atributos de los objetos va a tener un nombre, que va a ser una string, un nombre que queramos ponerle, A, B, C, D, 1, 2, 3, Mixcoac, Pantitlán, lo que queramos. Y una lista de vecinos, que van a ser una lista de objetos de tipo nodo. Esta va a ser esta lista de vecinos, este atributo vecinos, que es una lista de nodos, de objetos de tipo nodo, es decir, nodos construidos. Va a ser la lista de adyacencia, es decir, si yo tengo mi nodo, vamos a ver, mi nodo 1, en esta lista de adyacencia, en esta lista de vecinos, va a estar el nodo 0 y el nodo 2. Vamos a guardar su referencia, es decir, los objetos, las referencias a los objetos. Entonces, en la lista de adyacencia del nodo 2, su nombre va a ser del nodo, por ejemplo, 0. Su nombre, su atributo nombre va a ser 0. Y en su lista de adyacencia va a haber una referencia al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3. Y eso es lo único que necesitamos, es para construir un nodo, ¿no? Su nombre, 1, 2, 3, 0, A, B, C, D, Pantitlán, lo que sea, y su lista de adyacencia, que va a ser una lista de referencias a objetos del mismo tipo, ¿vale? Aparte de estos atributos, que serían los únicos necesarios para construir los grafos en Python, vamos a meterle los atributos color, distancia y padre. Estos son para utilizar los algoritmos de exploración que vamos a ver durante el desarrollo del algoritmo de BFS o DFS. Estos atributos se van a ir modificando. Y bueno, serían los únicos atributos que vamos a usar nosotros en nuestra clase. Un nombre nodo y una lista de vecinos. Recuerden que esa es una lista de objetos de tipo nodo, ¿vale? ¿Para qué vamos a tener las referencias a este? Esto debería ser una lista ligada. La lista de adyacencia por lo general es una lista ligada. Pero bueno, aquí para simplificar el código, pues vamos a usar una lista normal de grafos en Python. Y el performance no se va a ver súper, pues, disminuido, ¿no? Entonces, esos son los atributos. Y estos van a ser los métodos que van a tener los objetos de tipo nodo. En general va a ser... ese es el método constructor. Se llama igual que la clase. Todo esto, estas dos diagramas que ven, estos dos cuadritos, se llama diagrama de clases. Entonces, esto me sirve para representar una clase. Acá arriba va el nombre de la clase, después los atributos y luego los métodos. Se pondría aquí también en general sus modificadores de acceso para los que ya hayan llevado programación orientada a objetos, lo estén llevando, pero bueno, en Python ahorita no lo vamos a ver, sale fuera de nuestro tema, ¿no? Entonces, como métodos de la clase nodo va a ser el nodo, el método constructor, donde le vamos a pasar el string. Y pues básicamente lo que va a hacer este nodo es guardar este string aquí e inicializar todos estos atributos, ¿vale? Y aparte un método agregar vecino, que lo que va a hacer, le voy a pasar un objeto de tipo nodo, y lo que va a hacer básicamente es checar que no exista en su lista de vecinos ya ese nodo, utilizando un nombre, el nombre como tal, y lo va a guardar en esta lista de vecinos, ¿no? Es decir, este método de agregar vecino lo que va a hacer es checar que no existe el nodo y agregarlo a su lista de adyacencia, para que al final este nodo tenga sepa cuáles son sus vecinos, ¿no? La clase aparte de la clase nodo, vamos a necesitar una clase grafo, que lo que va a hacer es encapsular o manejar los nodos. Y lo único que vamos a construir nosotros desde el programa va a ser un objeto de tipo grafo, e internamente él va a controlar, va a gestionar la construcción de nodos y su implementación, ¿vale?
¿Qué va a tener este grafo como atributos? Lo único que va a tener es un diccionario. Este es un diccionario de vértices. Es decir, mi grafo va a tener un diccionario de vértices, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y ese diccionario vamos a acceder a cada nodo a través de su nombre. El nombre del nodo va a ser la llave del diccionario. Y el valor del diccionario va a ser el nodo mismo. ¿Vale? Aquí lo podemos ver. Entonces va a ser un diccionario, aquí se puede ver con llaves, un diccionario donde la llave va a ser el nombre del nodo, que va a ser pues un string, ¿no? Los nombres de los nodos son strings. Y como valor va a ser el nodo en cuestión. Si regresamos aquí a ver la teoría de grafos, nos dice que para yo generar un grafo tenemos la lista de vértices, que en este caso sería nuestro diccionario de vértices, y una lista de aristas. Y dirán, oye, ¿y dónde está en el grafo guardada la lista de aristas de todo el grafo? Pues dentro de cada nodo. O sea, tenemos una lista de vértices e internamente cada vértice tiene su lista de adyacencia. Por tanto, dentro del grafo ya tenemos los vértices y cada uno de estos vértices, que vamos a acceder a ellos a través de la llave, que es su nombre, va a tener dentro su lista de adyacencia. Entonces, con eso tenemos como definido todo el grafo. ¿Vale? ¿Qué va a tener de métodos esta clase grafo? Pues lo que va a tener va a ser su método constructor, que básicamente lo que va a hacer es inicializar este diccionario como un diccionario vacío, porque al principio cuando yo genero un nodo no va a tener ningún vértice, no sabe qué vértices tiene, y lo único que va a hacer este método constructor es inicializar este diccionario de vértices en blanco, ¿no? Un diccionario vacío. Y va a tener dos métodos, uno que es agregar vértice, donde le vamos a pasar el nombre del nodo, es decir, cómo queremos que se llame el nodo, e internamente este método lo que va a hacer es checar que no exista un vértice con ese mismo nombre. ¿Por qué? Porque pues en un grafo la idea es identificar cada nodo con un nombre. Entonces vamos a checar en agregar vértice que no exista un nodo con ese nombre, y si no existe, lo agregamos. ¿Cómo? Pues creamos un objeto de tipo nodo, le ponemos el nombre que nos hayan pasado como el nombre del nodo y lo agregamos al diccionario. ¿Vale? El segundo método que vamos a tener va a ser el de agregar arista, donde vamos a pasar el nombre de un nodo, el nodo 1, y el nombre del nodo 2. Para el método agregar arista ya deben de haber existido los vértices, es decir, si yo quiero agregar la arista 1, 2, pues debe existir el vértice 1 y el vértice 2. Entonces lo que va a hacer el método agregar arista va a ser checar que exista la arista, el vértice con el nombre del nodo 1, checar que exista el nodo con nombre del nodo 2, y si ambos existen, generar el enlace, es decir, la arista. ¿Cómo? Pues simplemente, dado que son grafos dirigidos, al nodo 1 se le va a agregar como vecino el nodo 2, y al ser grafos no dirigidos, pues al nodo 2 se le va a agregar como vecino el nodo 1. Y ya, es lo único que van a hacer estos dos métodos. ¿Vale? Regresando al ejemplo de los que tenemos en cuestión, supongamos que que tenemos un grafo al inicio, creamos un objeto de tipo grafo, está vacío su lista de vértices, su diccionario de vértices, y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, agregamos el vértice 0. Se crea el vértice internamente, creamos el objeto de tipo nodo con nombre 0, y después agregamos el nodo 1. Lo que va a ser el método de agregar vértice es crear el nodo 1, ponerle su nombre 1, y si queremos crear esta arista 0,1 o 1,0, vamos a llamar al método agregar arista, le vamos a pasar el nombre, el string 1, el string 0, y dado que esos ya existen, al 1 le va a agregar como vecino el 0, aquí en su lista de adyacencia va a generar esta adyacencia, y al nodo 0 va a agregar el nodo 1, y ya, es lo único que van a hacer esos dos métodos. Con eso ya tenemos todo nuestro grafo implementado. Vamos a revisarlo en Python. Entonces yo tengo aquí mi programa implementado.
donde lo que hace el main es simplemente el ejemplo básico 1, ¿vale? ¿Qué tiene la clase nodo? Pues una lista de su nombre, sus vecinos, su color, su distancia y su padre, y estos se van a inicializar en el constructor. Entonces aquí yo tengo la clase vértice, voy a quitar esto, la clase vértice o nodo con su método constructor, ¿no? Para inicializar un vértice yo le tengo que pasar un nombre, el nombre del vértice con el que se va a conocer siempre en todo el grafo. Y lo que hace básicamente este nodo, este método constructor es, pues el nombre que me pasan lo guardo como una variable interna de los objetos, lo pongo como nombre, se inicializa la lista de vecinos, en este caso la lista está vacía al inicio. El padre, necesito una variable padre para guardar durante los algoritmos de exploración, se le pongo en known o null. Un color que va a ser una string, la pongo en lista en una string vacía, o bueno, no sería una, sí, es una string vacía, y la distancia en 0, ¿vale? Es lo único que hace el método constructor de la clase vértice o de la clase nodo, ¿no? Y aparte tenemos el método agregar vecino, donde le vamos a pasar un nodo, un objeto de tipo nodo, ¿vale? Que se va a guardar en esta lista de vecinos, si no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente checamos si en nuestra variable vecinos, que es esta lista de vecinos, no existe el vértice, o si ya existe, imprimimos que ya existe el vecino con el nombre tal, en el vértice con nombre tal. Es decir, este es un nodo. Entonces tiene, al ser un nodo también tiene estas mismas variables. Entonces yo puedo imprimir, ya existe el vecino, el que me están pasando con este nombre, en el vértice, mi vértice, el nombre de aquí. ¿Sale? Entonces, si ya existe, pues no lo agrego de nuevo porque ya existe un vértice con ese nombre. Entonces regreso. ¿Vale? En caso contrario, si esto no se cumple, no va a entrar este return y no va a terminar la función y va a llegar a esta línea de código, y lo que va a hacer es a la lista de vecinos que ya tengo aquí creada, que al principio era nula, le voy a agregar el vértice que me están pasando, ¿no? Y con eso genero la lista de adyacencia. ¿Vale? Al igual que en las clases pasadas, en la clase persona, del ejemplo anterior, creé un método string que lo único que hace es regresar el nombre del nodo, ¿vale? Y otra que es la de representation, que lo único que hace es igual regresar como string el nombre del nodo. Recordemos que el nombre del nodo es un string, entonces esto pues funciona, ¿no? Esto va a servir para debuguear y para imprimir. Y es lo único que hace la clase vértice. ¿Qué hace la clase? ¿Qué tenía la clase grafo? Pues un diccionario de vértices, un método, su método constructor, el método agregar vértice y el método agregar arista. Entonces, si vamos a la clase grafo, que aquí está igualmente generada, voy a bajar estos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí el método constructor. Recuerden siempre usar la palabra self en todos los métodos se usa self. Y para referirme a los variables internos de los objetos, también uso la palabra self. Eso es muy importante, si no, no va a funcionar. Lo único que hace el método constructor es inicializar el diccionario de vértices. En este caso, es un diccionario vacío al inicio. Cuando se construye el grafo, la variable interna que guarda los vértices, que es un diccionario, pues va a estar vacío. ¿Qué tenemos después? Pues el método agregar vértice, que ¿qué hace? Pues le pasamos un nombre de vértice e internamente va a gestionar la creación de los nodos. Entonces simplemente checamos si en el diccionario de vértices, ¿sale? En ese diccionario, que es el que cree que al inicio está vacío, no existe ya un vértice con ese mismo nombre, pues mostramos un mensaje de error que dice que ya existe el vértice con el nombre fulano y regresamos un false, ¿no? Podemos regresar un false o podemos no regresar nada. Es decir, no va a hacer nada. Si ya existe el vértice con ese nombre, pues no puedo crear un nuevo vértice. ¿Por qué? Porque pues soy el grafo. Para yo identificar cada nodo necesito un nombre.
Entonces, si ya existe un vértice con ese mismo nombre, pues no agrego nada porque ya existe uno con ese nombre, ¿no? Deben ser únicos. Entonces, si ya existe, pues regreso, imprimo un mensaje de error y regreso false. Y si no cae aquí, pues va a llegar a esta línea porque no entra el return. Y lo que hago es, este es el constructor de vértices, es decir, creo un nuevo vértice con el nombre del vértice que me están pasando en agregar vértice, y a mi diccionario de vértices, como vimos en la clase pasada, agrego, utilizando la llave, el nombre del vértice que me están pasando y el objeto que acabo de construir, este objeto que acabo de construir, ¿vale? Y ya, simplemente lo que estoy haciendo es agregar al diccionario de vértices un vértice con su llave, como en el diccionario como llave va a estar el nombre del vértice y como valor va a estar el vértice como tal, el objeto vértice. Y ya, ese es todo el método para agregar vértices. Ajá. Ahora, el método agregar arista, dado que ya tengo, supongamos que ya existen los vértices, pero en caso de que no existan, lo que hago es primero checar si en mi diccionario no existe una llave, un vértice con esa llave. Si no existe este string en el diccionario de vértices, muestro un mensaje de error que dice error al agregar arista, no existe el vértice fulano, ¿no? Es decir, yo quiero crear una arista entre el vértice 1 y el vértice 2, pero el vértice 1 no existe, entonces no puedo crear una arista. Entonces imprimo un mensaje de error con el nombre del vértice, no existe el vértice fulano, entonces no puedo crear una arista. Igualmente necesito que exista el vértice 2. Si no existe el vértice 2 en mi diccionario de vértices, imprimo un mensaje de error que no existe, que indique que existe un error al agregar la arista, puesto que no existe el vértice 2. Aquí le voy a poner 2, aquí le voy a poner el vértice 1. Y imprimo pues el nombre del vértice que me están pasando, ¿no? Para más facilidad del usuario, sepa que no existe ese vértice y lo tiene que agregar antes. Si ya existen, ninguno de estos if se va a cumplir y va a llegar a esta parte del código. ¿Qué hace esta parte del código? Pues lo que hace es obtener el objeto, recuerden, el objeto vértice con nombre vértice 1, este es el diccionario. Con el operador índice yo obtengo el objeto a través de su llave, que viene a ser los nombres de los vértices, y obtengo el objeto vértice, el que está guardado en el diccionario. De la misma manera obtengo el vértice 2, utilizando como llave el nombre del vértice 2, el nombre que me están pasando, y obtengo el vértice 2. A ese vértice 2, al vértice 1 ya obtenido, utilizo su método agregar vecino, que era este método agregar vecino, y le agrego como vecino al vértice 1 el vértice 2. De la misma manera, al vértice 2 le agrego como vecino el vértice 1. Esto porque son grafos no dirigidos, es decir, si yo agrego un vértice entre 0 y 1, ese vértice me permite caminar del vértice 0 al 1 y también del vértice 1 al vértice 0, es decir, son bidireccionales, ¿no? Pregunta, si yo quisiera en lugar de grafos no dirigidos, grafos dirigidos, es decir, por ejemplo, si voy a mi ejemplo de grafo, es decir, que aquí tengan flechita, es decir, que aquí tengan flechita, por ejemplo, ¿qué indicaría? Pues que si estoy en el nodo 1 puedo ir al nodo, si estoy en el nodo 0 puedo ir al nodo 1, pero no al revés, del nodo 1 no puedo ir al nodo 0. Si yo quisiera hacer eso, pues tendría que haber otra arista aquí que me permitiera esto, ¿no? ¿Vale? Esto sería un grafo dirigido. Si yo quisiera hacer un grafo dirigido, ¿qué modificaciones tendría que hacer a mi programa? Entonces, pues piensen. De todos modos, yo les voy a dar la respuesta.
La respuesta es que si yo quisiera que fuera un grafo dirigido, lo único que tenía que hacer es quitar esto, ¿no? O quitar esto así, ¿vale? Y entonces sería más bien agregar arista, y ese sería como arista origen, ¿no? Nombre del vértice origen, que va al nombre del vértice destino. Entonces, aquí yo solo agregaría que en la lista de adyacencia del vértice 1 estaría el vértice 2, pero no por el contrario el vértice 2. Si quisiera tener esta segunda arista, tendría que volver a llamar, agregar arista e invertir esto. Ahora el nombre del vértice destino sería el nodo 1 y el nombre del vértice origen sería el 0. Y tendría que agregar otra arista. ¿Vale? Esa sería la modificación que habría que hacer si fuera esto un grafo dirigido. Y ya, ese es todo mi estructura de grafos. Con eso ya puedo tener yo los grafos implementados, ¿no? Voy a ver ahorita bueno, aparte de esto, yo hice mi método _string para poder representar el grafo. ¿Y qué hace este método? Pues genera un string, y ahora para cada vértice que esté en el diccionario de vértice, en las llaves del vértice, lo que hago es concatenar a mi string inicial que estaba hacia el inicio, s, es decir, concateno lo que ya tiene la string más el nombre de vértice más una rayita, y bueno, eso me lo pone para poder para que sean más fáciles, para que pueda meter esa instrucción en 2 líneas. Pero bueno, sería y después le concateno, a ver, de nuevo, para yo representar como una string el grafo, lo que hago es este método toString, recuerden, debe regresar un string. ¿Para qué? Para que si yo meto grafo, print grafo, mi objeto grafo, pueda saber cómo leerlo y no que me dé el tipo y la dirección de memoria donde está. Entonces creo inicialmente una cadena vacía y voy a iterar sobre cada nombre cada vértice del grafo. Y a esta cadena vacía que está inicialmente vacía le voy a concatenar el nombre del vértice más una flechita más su diccionario más su lista de vecinos. Entonces acuérdense, este es el diccionario de vértices. Accedo a él a través de la llave, que es el nombre de cada vértice. Aquí estoy haciendo para cada nombre de la vértice, cada llave que exista en el diccionario, su lista de vecinos, y convierto esta lista de vecinos a un string. Ya hemos visto cómo Python imprime un arreglo, ¿no? Simplemente pone los datos y después le concateno un salto de línea, de modo que si yo imprimo esto, pues se vería como si tengo un nodo A, se vería el nodo A, el nombre del nodo, más una flechita, más su lista de vecinos. Es decir, por ejemplo, si tuviera como vecinos el B, luego el C y luego el D, y luego si tuviera aparte el nodo B, más el salto de línea, ¿no? Entonces aquí el salto de línea sería el B, flechita para cada una de las llaves, y supongamos que el B tiene conexión con C y con D, y luego C, flechita, supongamos que está desconexo, y el D que tiene conexión con, bueno, en realidad como es dirigido, el C tendría una conexión con B, es no dirigido, perdón, y el D supongamos que está vacío, ¿no? Bueno, no, porque es no dirigido, entonces tendría con A y con B, ¿no? Y así me generaría este string, simplemente regreso este string, ¿vale? Con puras concatenaciones, ¿sale? ¿Cómo vas a ver esta cosa? ¿Cómo imprimir un objeto de tipo nodo? Recordemos que la lista de vecinos tiene objetos de tipo nodo. Pues dado que yo estoy poniéndole aquí en representation que me imprime el nombre, pues me va a imprimir solo el nombre, ¿no? Y ya, ese sería todo los métodos de las clases grafos para tener un grafo, para representar grafos en Python.
Voy a ver ahorita rápidamente el ejemplo que hice. Aquí, si se fijan, construyo un objeto grafo, ¿no? Llamo al constructor, es decir, a este método, y creo un objeto de tipo grafo. Después procedo a agregar las aristas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Que serían esas aristas. Voy a borrar esto que hizo. Del 0 al 7. Ajá. Agrego los vértices. Y después agrego las aristas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo llamo al método agregar arista entre un vértice que no existe, por ejemplo? Por ejemplo, si yo paso si yo llamo al método agregar arista 0 y con el nombre del vértice ASD es ASD, ASD. Si se fijan, ese vértice no lo he agregado o no lo agregaré. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Ajá. Dada nuestra implementación, ¿en qué caso caería? Ahorita lo checamos, pero bueno, después agrego la arista 01, que este vértice sí existe, el 0, ya lo agregué aquí, y el nodo 1, que ya lo agregué aquí también. Agrego la arista entre el 0 y el 2, agrego la arista entre el 0 y el 3, 0 y 3, ajá. Y procedo a agregar las demás aristas, la 1 con la 0, la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4, la 4 con la 5, la 4 con la 6 y la 5 con la 6, que en realidad es este mismo grafo, ¿vale? Por favor, en sus casos, chequen que no me falte ninguna arista. Y como pregunta, ¿qué creen que pase si agrego una arista que ya existe? Es decir, si yo agrego de nuevo la arista 1, 0, ¿no? Como en este caso. Agregar la arista 1, 0 y después agrego la arista. Esta arista ya está agregada, ¿no? Está aquí. ¿Vale? Como es un grafo no dirigido, pues esta arista 0, 1 ya existe porque sería la misma arista que la 1, 0. Al ser no dirigido, esto lo voy a borrar. Entonces, ¿qué pasaría? ¿En qué caso caería? Entonces, pues traten de pensar y respondan. De todos modos, ya ahorita les voy a decir. Voy a ejecutar este programa. Python grafo2.py. Grafo2.py. Puse aquí un breakpoint para que no se ejecute esta parte. Y lo único que hago es... cambié esta parte, ¿no? Sin querer. Bueno, o sea, queriendo, pero solo era un ejemplo. Lo guardo de nuevo, lo regresé a como estaba inicialmente y ejecuto. Simplemente voy a escribir al final de agregar los vértices y los aristas, voy a imprimir el string grafo 2 puntos y luego imprimir el grafo. Recuerden, este print, si yo le paso este objeto, se puede porque yo implementé el método toString, ¿vale? Entonces el intérprete de Python sabe cómo representar mis objetos de tipo grafo en strings, ¿vale? Entonces, de nuevo, lo voy a ejecutar. Voy a limpiar esta pantalla. Y voy a ejecutar. Aquí es vértice 2. ¿Y qué tenemos? Aquí inicia el programa y se va a ir agregando, se agregan las aristas y se agregan los vértices. Y cuando cae en este caso, me dice error al agregar arista. No existe el vértice 2 a SD, ¿no? Es decir, cuando yo quise agregar esta arista, me dijo que no existía el vértice ASDS en el grafo. Es decir, en el método agregar arista, yo le pasé un 0 y aquí le pasé ASD. Checó que sí existiera el
el vértice 1, pero cayó en este caso, ¿no? Como no existe el nombre del vértice 2, que es ASD, me imprimió error al agregar arista, no existe el vértice 2, ASD en el grafo. ¿Por qué? Pues porque nunca llamé al método agregar vértice para agregar esa arista, ¿no? Y pues no se completa, no se agrega la arista y se evitan errores en el grafo. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar esta arista que ya existe, ¿no? Ya la agregué aquí, ¿no? La arista 0,1, como es un grafo no dirigido, es la misma arista que la arista 1,0. ¿Qué va a pasar? Pues viene aquí. Esto sí funciona porque ya, porque sí existe el vértice, este sí existe, entonces no hay, por ese lado no hay como ningún impedimento para agregar la arista porque los vértices ya existen. Sin embargo, cuando viene a agregar vecino, se da cuenta que el vértice 0, cuando se llama agregar vecino, que sería el método de la clase vértice, cuando viene a agregar vecino dice, oye, ya existe el vecino en el vértice 0, el vecino 0 en el vértice 1. Entonces no lo vuelve a agregar, es decir, su lista de adyacencia ya tiene este nodo. Y al mismo tiempo, como es un nodo dirigido y lo estamos agregando en ambos nodos, cuando quiera agregar ahora en esta línea el vecino al vértice 2, en este caso el vértice 1, pues me dice, ¿sabes qué? Ya existe el vecino 1 en el vértice 0, ¿no? Viene aquí y no lo agrega y pues se evitan errores. Entonces estas dos validaciones son importantes para evitar complicaciones. ¿Por qué? Porque pues en un nodo no pueden existir, para empezar, nodos con el mismo nombre, que es nuestro identificador, y aparte pues en la lista de adyacencia no puede agregar, no se podría agregar aquí en su lista de adyacencia. No tendría que tuviera 0, 1 y luego otro 1, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe esa, ya sabemos que el nodo 1 ya es vecino de 0, no necesitamos dos veces marcarlo como vecino. ¿Vale? Entonces, esa primera pregunta, para esa primera pregunta, ¿qué pasa? Pues saldría el mensaje de error. Error al agregar existe, no, al agregar arista no existe el vértice 2 con nombre tal, ¿no? Y en este caso, si queremos agregar una arista que ya existe, pues vamos a decir que ya existe el vecino 0 en el vértice 1 y el vecino 1 en el vértice 0 y no va a agregar esta arista nuevamente. Y ya. Después de que se agregan todas las aristas y todo el grafo, imprimimos nuestro grafo como le estamos indicando, es decir, para cada vértice vamos a imprimir su lista de vecinos y podemos ver aquí la lista de adyacencia. Ajá. Sería 0, para el 0 es el 1, 2, 3, el 1 es el 0, 2, el 2 es el 0, 1, 3, el 3 es el 0, 2, 4, el 4 es el 3, 5, 6 y así sucesivamente. Si nos fijamos, voy a hacer una captura aquí rápidamente. Podemos ver que es la misma. Y si yo vengo y abro esto, podemos ver que es la misma lista de adyacencia generada. El grafo 0 tiene su lista de vecinos 1, 2, 3. El nodo 1 tiene el 0, 2. El nodo 2 tiene el 0, 1, 3. El 3 tiene el 0, 2, 4. El 4 tiene el 3, 5, 6. El 5 tiene el 4, 6. El 6 tiene el 4, 5. Y el 7 no tiene nada. Entonces, por ese lado, pues nuestra clase grafo y nuestros nodos, utilizando la clase nodos, pues está funcionando de manera, pues, de buena manera, ¿no? ¿Vale? Voy a utilizar el debugger para ver internamente qué tiene este grafo que genere.
¿vale? Ya les he mostrado cómo utilizar el debugger. Doy F5, Python File. Y recordemos que con el debugger va a llegar hasta donde haya un breakpoint. Sin embargo, lo que va a permitir es ver internamente qué tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creé aquí el objeto grafo, agregué los vértices, agregué las aristas, e internamente los objetos de tipo grafo, yo sé que tiene como atributo pues solamente un diccionario de vértices. Entonces, si yo expando este objeto G, que es de tipo grafo, podemos ver que tiene como variable su diccionario de vértices. Si yo expando este diccionario de vértices, podemos ver que tiene como llave el nombre del vértice y aquí el vértice. Esto se imprime como este 0, pues porque puse la representación, ¿no?, del grafo como su nombre. Si yo quitara este método, en lugar de ver eso, veríamos como el intérprete representa todos los objetos que no sabe cómo representarlos, que sería su tipo de dato y donde está alojado en memoria, ¿no? ¿Vale? Entonces, para eso es el método representation, ¿no? Para yo poder visualizar mejor los datos. Entonces les recomiendo que lo utilicen. En este caso, pues simplemente el método de representación de un objeto de tipo nodo es su nombre. Entonces, si yo lo vuelvo a cargar, ahora dado que ya puse de nuevo esa función, pues ¿dónde está? Ahora de nuevo. ¿Ya? De nuevo podemos ver, oh, no se guardó. Lo guardo y corro de nuevo el debugger. Y aquí podemos ver el grafo en cuestión, ¿no? A ver, algo me está como que no está agarrando de los cambios hechos. Entonces voy a cerrar y voy a volver a abrir el Visual Studio. Ahí está. Ahora voy a poner de nuevo mi breakpoint aquí. Voy a correr el debugger. ¿Qué pasa? Ah, ok, perdón. Este método de representation no va en grafo, sino va en vértice. Entonces no era problema del debugger, era problema mío. Me equivoqué, va aquí, ¿no? Entonces corro de nuevo el debugger, ahora sí. Creo que está mal indentado. De nuevo. Un segundo. Grabo. De nuevo debugger. Y ahí está, ahora sí. Entonces tengo mis objetos. De nuevo, mi lista adentro de mi objeto de tipógrafo. Tengo mi diccionario de vértices. Y aquí podemos ver
que el diccionario está compuesto por llaves y valor. En este caso el 0 es la representación en string que yo le di al vértice, pero en realidad es el objeto. Aquí podemos ver, por ejemplo, que G, como no tiene un método representation, o sea, los objetos de tipo grafo no tienen un método guión bajo, rep, guión bajo, pues me da el tipo y su dirección de memoria. Y bueno, si yo expando cada uno de los elementos del diccionario vértices, podemos ver que cada uno es un objeto de tipo vértice que tiene su color, su distancia, su nombre, su padre 0 y su lista de vecinos, en este caso el 1, 2 y 3. Por ejemplo, el objeto que está guardado con la llave 1 es el objeto de tipo nodo que tiene color, distancia 0, nombre 1, que son las propiedades de los objetos. Su padre es known y sus vecinos son 0, 2, su lista de vecinos, y aquí podemos verlos, ¿no? Si queremos ponerlos, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces ya tenemos creado un objeto de tipo grafo que está guardando su lista de adyacencia y sus listas de vecinos. ¿Vale? Voy a cerrar el debugger y voy a quitar este breakpoint. ¿Qué onda con los algoritmos de exploración? Lo que venimos a hacer son algoritmos de exploración, entonces, ¿qué onda? Pues bueno, aparte de que mi grafo, ya tengo todos mis métodos para construir grafos y tal, pero yo lo que quiero es probar los algoritmos de exploración. Entonces, en mi clase grafo, aparte de tener mi método constructor, mi método agregar vértice y mi método agregar arista, tengo mi método breadth first search, que lo que necesita es, pues, el self, como todos los métodos de los objetos, y aparte el nombre de un vértice inicial, ¿vale? Es decir, recordemos que aquí está el breadth first search. Lo que utiliza es un nodo inicial para comenzar el breadth first search, ¿no? Lo que hago al inicio de este algoritmo es inicializar cada vértice en blanco, es decir, no explorado. Su distancia va a ser infinita o menos 1 o value, y su padre como nulo, ¿vale? Entonces, si vemos nuestro algoritmo de breadth first search, lo primero que hacemos es básicamente eso, ¿no? Para cada vértice en el diccionario de vértices, pero sus valores, o sea, no por llaves. ¿Por qué? Porque ahorita lo necesito hacer para todos. Entonces, recordemos en el video pasado que con el método values de un diccionario, yo puedo obtener una lista de los objetos que están guardados en el diccionario. Pues le asigno a su padre known, su vértice va a ser, el color va a ser blanco, y su distancia, pues le puse system max size, que es el mayor valor posible para los números, ¿vale? Para usar necesitan importar la librería sys, ¿vale? Y después lo que hacemos es el nodo inicial ese que estamos pasando, lo asignamos gris porque lo vamos a explorar. Su distancia va a ser 0 y el nodo inicial siempre su padre va a ser nulo. Entonces obtenemos el vértice inicial a través de qué? Pues a través del diccionario de vértices que está en el grafo y su llave, que es el nombre, ¿no? El nombre que nos están pasando como nombre del vértice inicial. Ponemos su color como gris, su distancia en 0 y bueno, su padre como nulo, aunque ya era en realidad vértice inicial, por completitud lo voy a poner, vértice inicial punto padre va a ser igual a no, ¿vale? Son estas tres líneas, y ahora ¿qué hacemos? Pues generamos una cola vacía y encolamos el nodo inicial, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una cola vacía e ingresamos el vértice inicial, el objeto de tipo vértice inicial, ¿vale? Y ahora, mientras entramos a un ciclo while, que va a ser de aquí a acá, mientras la cola no está vacía, la primera vez no está vacía porque acabamos de encolar el nodo inicial, vamos a desencolar. ¿Cómo hacemos eso en Python? Pues si tenemos una lista, podemos hacer
mientras que la cola por revisar su longitud sea mayor a 0, es decir, tenga elementos, de la lista hacemos un pop del índice 0, es decir, el último que entró. Entonces, esto es como si fuera un desencolar, ¿vale? Hay que pasarle el 0 porque por default el pop lo hace al último elemento, no al primero. Entonces, con este pop 0 le hacemos una cola, si le quitamos el 0 sería una pila, ¿vale? Obtenemos el vértice que el primero que acaba de entrar a la cola y entramos a un segundo ciclo for, un segundo ciclo de iteración, ¿no? Hasta aquí. Lo que hacemos es, para cada uno de sus vecinos, es decir, cada nodo que esté en su lista de adyacencia, si es blanco, lo ponemos como gris, su distancia va a ser, le incrementamos en 1 con respecto a la del padre, y como padre ponemos el vértice que acabamos de desencolar y lo metemos a la cola. Entonces, para cada uno de esos vecinos de la lista de vecinos del vértice que está en revisión en este instante, si el vecino es blanco, lo pongo como gris, es decir, lo voy a revisar o está en revisión, su distancia va a ser la distancia de su padre más 1, o sea, incrementada en 1, y asignamos como padre al vértice en revisión, es decir, el que acabamos de sacar, ¿no? Y lo metemos a la cola por revisar, ¿no? La cola se llama por revisar. Y ya, una vez que termine este ciclo for, terminaría aquí, pues el vértice que acabamos de sacar lo ponemos como negro porque ya lo revisamos y regresamos. En este caso, por ejemplo, hicimos esto, hacemos esto y como acabamos de meter los vecinos, pues la lista no va a estar vacía y va a comenzar de nuevo el ciclo para todos los vecinos. Y ya, ese sería todo el Breadth First Search, el algoritmo de Breadth First Search. ¿Vale? ¿Cómo lo llamo? Pues si es un método de los objetos de tipo grafo, mi grafo que acabo de construir tendría el método GBreadthFirstSearch y le voy a pasar como nombre inicial el nodo 2, ¿no? Es decir, el ejemplo que hicimos en el video anterior. ¿Vale? Ya sabemos que va a ir primero, como es BFS, va a ir estos, luego este y luego este. Este se deja fuera porque está desconexo. ¿Vale? Tomamos como nodo inicial el nodo 2, acuérdense. Entonces yo voy a ejecutar ahorita el método en mi grafo que construí con el de búsqueda en profundidad, búsqueda en anchura, perdón, usando el nodo 2 como nodo inicial y lo voy a debuguear. Ahí está. Esto fue hasta lo que vimos la clase pasada, o hace ratito, hace un momento, que es la impresión del grafo. Corro el algoritmo y vamos a ver ahora qué tiene internamente nuestro objeto de tipo grafo. En este caso, por ejemplo, tenemos el nodo inicial, que ya es negro, su distancia es 0 y su padre fue 0. Si nosotros checamos esto, esperaríamos que el padre del nodo 1 fuera el nodo 2, ¿no? Porque está a una distancia de 1. Este está a una distancia de 1 y este está a una distancia de 1. Entonces el recorrido de búsqueda en anchura lo que haría sería ir primero al nodo 1, luego al nodo 0 y luego al nodo 3, poniendo estas distancias y estableciendo como padre el nodo 2. Entonces si venimos al nodo 0, podemos ver que ya es negro, es decir, se visitó durante el método Breadth First Search, su distancia es 1 y su padre es el nodo 2, ¿no? ¿Vale? De la misma manera, el nodo 1 ahora es negro, su distancia es 1 y su padre es el 2. Y para el nodo 3 también,
esperaríamos lo mismo, ¿no? Está en negro, su distancia es 1 y su padre es el nodo 2. ¿Vale? Si checamos ahora el nodo, por ejemplo, el nodo 6. Voy a borrar todo esto. Recordemos que búsqueda por anchura nos da la menor ruta. Entonces nosotros esperaríamos que la menor ruta fuera del 6 al 4, luego al 3 y luego al 2. ¿Por qué? Porque es el camino que tiene 1, 2, 3, más corto. ¿Qué otros caminos hay, por ejemplo, respecto al nodo 6? Pues se podría ir al nodo 5, luego al nodo 4, luego al nodo 3, luego al nodo 0, luego al nodo 1 y luego al nodo 2, ¿no? Ese es un camino posible, ¿sale? No es el más corto, pero es un camino posible. Ese tendría una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero recordemos que búsqueda por anchura nos va a dar el mejor camino. Entonces vamos a ver qué tiene el nodo 6. Voy a cerrar los nodos 0, 1, 2 y 3 y vamos a ver qué tiene el nodo 6. El nodo 6 ya está en color negro porque al llamar a este algoritmo, a este método, pues se puso como negro, es decir, se visitó. Su distancia es de 3, es decir, la que esperamos, ¿no? Con el menor camino posible. Y vemos que el padre del nodo 6 es el padre 4, es decir, si yo voy a borrar todo esto. Si yo voy del nodo 6, me dice que su padre es el nodo 4. Y si yo voy al nodo 4, ¿no? Aquí está. Si yo voy al nodo 4, veo que su padre es el 3. Entonces, siguiendo los padres, puedo ver que el nodo 4 es el 3. Y luego el nodo 3, como ya vimos, su padre es el nodo 2, ¿no? Que este era el nodo inicial. Por tanto, siguiendo los padres del nodo 6, podemos llegar al nodo inicial, que nosotros le pasamos al método Breadth First Search, que fue el nodo inicial y el nodo 2. Podemos llegar del 6 al 2 con la mejor ruta posible. ¿Vale? Que es un resultado de el algoritmo de búsqueda en anchura. Para esto hay que seguir todos los padres. ¿Vale? Aquí si sigo, podemos ver que si yo imprimo el vértice 6, pues ese es el vértice 6, ¿no? Si yo imprimo el padre del vértice 6, pues me imprimiría que, pues ya vimos que el padre del vértice 6 es el padre 4. Y si yo imprimo el padre de ese padre, ¿qué esperaremos? Pues el nodo 3. Y si imprimo el padre del padre del padre, ¿qué esperaremos? Pues el nodo 2. Y si imprimo el padre del padre del padre, esperaríamos que, pues nulo, ¿no? Porque este fue el nodo inicial y sabemos que el padre del nodo inicial va a ser nulo. Entonces voy a correr esta parte, voy a correrlo hasta aquí y vamos a ver cómo en la terminal se va a ver la impresión de los padres desde el nodo 6 hasta el nodo inicial, ¿no? Entonces lo voy a seguir corriendo, lo imprimo y aquí podemos ver, ¿no? Se imprimió el nodo 6 y luego el que me da como resultado la impresión del 6, luego el padre del nodo 6, que sería el nodo 4, luego la impresión del padre, que sería el nodo 3, la impresión del padre, nodo 2, y el padre del padre del padre del padre, que sería nulo, es decir, este sería el nodo 2 y su padre sería nulo. Lo que me da la lista ligada de ruta, yendo de padre en padre, ¿no? Recordemos que el padre estoy guardando un objeto de tipo nodo. Y ese objeto de nodo también tiene un padre de objeto tipo nodo y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver el algoritmo de Breadth First Search en acción, donde pues para cada nodo, si yo sigo los padres, me daría la mejor ruta hasta el nodo inicial. ¿Sí? Tengan cuidado porque dado que este padre ya no tiene el padre del último nodo o del nodo inicial, ya es nulo. Si yo quiero imprimir el padre del padre del padre del padre de algo nulo,
me va a dar un error. ¿Por qué? Pues porque ese es nulo, es decir, el padre del padre del padre del padre ya no tiene objetos, no es un objeto, es algo nulo, entonces no tendría padre, ¿no? Voy a repetir esto para que vean el error. Y aquí me da un error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el padre del nodo inicial ya no existe, no es un nodo, no es un objeto, no es nada, es nulo. Entonces ya no tiene padre. Tengan cuidado con eso. ¿Vale? De la misma manera, bueno, si yo vengo al algoritmo de DFS, podemos ver la implementación que era utilizando recursividad. Lo primero que se hace es, igualmente, se establecen todos como blancos, con su padre nulos y con su distancia de 0. Y bueno, aquí en mi implementación, en lugar de hacerlo para cada vértice, lo vamos a hacer para un nodo, para el inicial, ¿no? Para el inicial. Y vamos a llamar recursivamente a cada uno de estos, para cada uno de sus vecinos, al método de fs visitar. Entonces aquí si vemos el depth first search, lo primero que hacemos es poner todos en blanco, sus padres nulos y su distancia en infinito. Obtenemos el vértice inicial, lo ponemos como gris. Este vértice inicial lo ponemos como gris, su distancia en 0, y llamamos a dfs visitar utilizando el vértice inicial, ¿no? ¿Vale? ¿Qué va a hacer este df visitar? Pues va a establecer su padre, el tiempo, vamos a usar la distancia, y lo vamos a establecer como gris, y para cada uno de sus vértices en la lista de adyacencia, si es blanco, vamos a llamar recursivamente a df visitar, ¿no? Y aquí lo podemos ver. El método df visitar recibe un vértice, y lo que va a hacer es ese vértice lo pone como gris, y para cada uno de los vecinos de ese vértice, si es blanco, le va a poner como padre el vértice que me están pasando, lo va a poner como gris porque lo estamos explorando en ese instante, su distancia la vamos a incrementar en 1 respecto al vértice que me están pasando, y voy a llamar recursivamente, se llama a sí mismo, si se fijan, df visitar, llama al método df visitar, pero ahora con cada uno de los vecinos de él. Una vez que termina se pone como negro, y hasta ahí termina el algoritmo. ¿Vale? Esta diferencia del BFS no me va a dar la mejor ruta, me va a dar una ruta, ¿no? No la mejor, una ruta. Y voy a hacer lo mismo. Aquí en mi método ya llamé a BFS, ahora voy a llamar a DFS, a búsqueda en profundidad, con el nodo inicial 2 y el nodo, y voy a ver que tiene voy a ver los padres a partir del nodo 6, ¿vale? Entonces llamo al método depth first search para compararlo con el breadth first search. Esto recordemos que hay que tener cuidado porque si ya el padre es nulo, pues no puedo acceder a su padre, ¿no? Lo voy a repetir. Corro ahora depth first search, y si vamos aquí a ver ahora el nodo 6, recordemos que antes me dio que el 6, su padre era 4, su padre era 3, su padre era 2 y ya llegaba el nodo inicial. Ahora con DFS vemos que ahora no está a una distancia de 4, sino está a una distancia de 5.
y su padre es el nodo 5. Entonces, si venimos a nuestro ejemplo, voy a borrar esto. Recordemos que si yo tomo como nodo inicial el nodo 2, lo que probablemente haga el Depth First Search es irse por aquí, por esta rama primero, llegar lo más profundo que pueda. Ya no puede llegar aquí porque este nodo ya está visitado. Y después venirse para acá, ¿no? Oh, perdón. Después iría por acá, ¿no? ¿Vale? Porque ya fue por aquí, no pudo y ahora se va por acá, ¿no? Regresa, vamos. Y pues si vemos los padres del nodo 6, me pone que el primer padre es el nodo 5. Es decir, si vemos aquí, ese es el nodo inicial, ese es el nodo que estoy revisando. Y vemos que nos dice que ahora el padre del 6 es el 5. Y si vamos al padre del 5, vemos que su padre es el 4. Y el padre del 4 sería el 3. Y el padre del 3 sería el 0. Y el padre del 0, ahora sí él sería el nodo 2. Y el padre del 2 sería nulo, es decir, ya llegué al nodo inicial. Y pues en lugar de darme la ruta más corta, pues me dio una ruta. ¿Vale? Más larga, pues sí, porque la idea de búsqueda en profundidad es decir lo más lejos que se pueda, ¿no? Por cada rama. Y de la misma manera, pues voy a imprimir el 6, luego su padre del padre, luego el padre del padre del padre, luego del padre del padre del padre, y así, y deberíamos ver exactamente lo mismo. Bueno, o sea, lo mismo que vimos ahorita en memoria, ¿no? Voy a ejecutar el código hasta este método de imprimir. Y podemos ver, ese fue el búsqueda en anchura y ahora este es el búsqueda en profundidad. El 6, luego el padre es el 5, luego el 4, luego el 3, luego el 0 y luego el 2 y ya llegué al nodo inicial que tiene padre nulo. Y ya, esa sería toda la implementación de Breadth First Search y Depth First Search. ¿Vale? ¿Cómo puedo recorrer? O sea, porque no voy a poner padre del padre del padre, ¿no? ¿Cómo puedo recorrer esto de manera, vamos, programáticamente? Pues voy a usar la misma técnica que usé que usan ustedes o que usaron ustedes en listas ligadas para recorrer la lista ligada. Espero se acuerden, pero lo que hago es sacar una referencia al nodo actual, ¿no? Nodo actual, que sería en este caso, por ejemplo, el nodo que yo quiero checar, ¿no? En este caso, el vértice 6, ¿no? ¿Sale? Y lo que hago es, mientras el nodo actual sea diferente de known, lo único que voy a ir haciendo es cambiar la referencia, ¿no? Entonces, print nodo actual y cambio la referencia, es decir, al siguiente, en listas ligadas será el next, pero aquí no tengo next, tengo un padre. Entonces, mientras el nodo actual sea diferente de known, esta referencia del nodo actual se va a ir cambiando al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que sea nulo, y pues con eso puedo checarlo, ¿no? Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, print seguimiento de los padres a partir del nodo 6 hasta el nodo inicial. ¿Sale? Les voy a imprimir clear Python grafo 2. Ok. O el nodo actual. Aquí no hay esto. Sea diferente de no, me falta esto.
Acuérdense que las llaves son strings, entonces así las llamo. Me faltó. Nodo actual, perdón, va a ser al nodo actual punto padre. Es decir, estoy cambiando la referencia. Ahora, inicio del nodo actual es mi vértice del que quiero verificar una ruta, ¿no? Mientras este sea diferente en known, imprimo ese nodo y cambio que el nodo, la variable nodo actual, ahora apunte al nodo siguiente, al siguiente del nodo actual, que en este caso es el padre. ¿Vale? Y con eso, pues ya tendría lo mismo que hice acá arriba, pero de manera pues programática, ¿no? Sería, ¿hasta cuándo? Hasta el known ya nos imprime, que sería el 654302. ¿Sale? Recuerden, si yo quiero imprimir esto acá, cada que yo llamo a depth first search o a breadth first search, cambian los parámetros, ¿no? de los nodos, los atributos iniciales. Entonces, si yo quisiera imprimir este, pues tengo que hacerlo antes del BFS y vamos a ver la comparación. Entonces sería BFS y este sería DFS y vamos a ver la comparación. Le voy a poner aquí un salto de línea, 2, para que se vea la diferencia. Print, ¿no? Porque pareciera que ahorita se está poniendo más, pero en realidad es porque no están separados. Lo ejecuto y aquí está, ¿no? Ese es el imprimiendo padre a padre, que sería estas líneas de código. Esto es utilizando programáticamente esto, yendo de padre a padre, cambiando la referencia del nodo actual. Esto sería igual yendo, imprimiendo así padre del padre del padre del padre, y esto es usando, cambiando las referencias, ¿no? Y ya, eso sería pues todo, ¿no? Sería la implementación de DFS y BFS. ¿Qué quiero que hagan con la práctica? Pues que hagan esto mismo, pero con las líneas del metro. ¿Vale? Entonces tienen que implementar estas mismas estructuras, estas mismas clases, la clase de grafo y la clase vértice o nodo, como le quieran llamar. Y tienen que implementar un método que es encontrar camino BFS y otro que es encontrar camino DFS. ¿Vale? Que lo que va a hacer es, este no es el BFS, si se fijan, el BFS lo único que hizo fue marcar los nodos, ¿no? Internamente, entonces este BFS y este DFS pues van a llamar a cada uno respectivamente o BFS y DFS y hacer el seguimiento de nodos para trazar la ruta que me da un vértice inicial y un vértice final que yo les pase, ¿no? El nombre del vértice inicial y el vértice final, ¿no? Y se debe imprimir no al revés, sino del vértice inicial al vértice final, ¿vale? Ustedes piensen cómo, no es tan difícil, ¿no? ¿Y con qué grafo? Pues necesito que construyan un grafo con las líneas del metro, ¿vale? Con todas las estaciones de todas las líneas del metro. Para eso, ¿qué pueden hacer? Pues yo les estoy pasando este archivo metro.py, que no se puede ver aquí. Bueno, aquí está. Metro.py, donde le estoy pasando cada línea, un arreglo de strings por cada línea que tiene los nombres de las líneas, ¿no?
o de las estaciones, perdón. Y aparte ese archivo tiene pues un arreglo de estas líneas, es decir, es un arreglo de strings. ¿Vale? ¿Qué tienen que hacer? Pues generar un grafo, primero insertar todas las líneas, todas las estaciones como vértices, todas las estaciones, y luego insertar todas las aristas. ¿Cómo van a ser las aristas? Pues bueno, si venimos aquí a la línea 1, pues hay una arista de observatorio a Tacubaya. ¿Por qué? Porque están, pues son adyacentes, ¿no? Metro de... ¿No? ¿Cuál dijimos? Línea 1, observatorio, ¿no? Entonces vemos que observatorio es adyacente con Tacubaya y nada más. Entonces hay que crear una arista entre observatorio y Tacubaya. Y de Tacubaya hay que crear una arista, ¿no? De Tacubaya a Juanacatlán. Entonces Tacubaya, el nodo Tacubaya tiene una arista entre Tacubaya y observatorio y entre Juanacatlán y Tacubaya, ¿no? Entonces sería una arista entre cada uno de estos, entre este y este. Luego agregar una arista entre este y este, y luego agregar una arista entre este y este, y una arista entre este y este. Con eso quedaría definida mi línea 1. Y luego, Tacubaya también tiene conexión con esta línea del metro, ¿no? Con la línea 7. Entonces, si vamos al metro 7, a la línea 7, vamos a ver que aquí está el mismo nombre Tacubaya, y vamos a ver que también tiene conexión con patriotismo. Entonces tengo que agregar una arista de Tacubaya, que ya debería existir el vértice, ¿no? Si es el mismo nombre nos va a decir que ya está repetido, solo se va a agregar una vez. ¿Y dónde está? Tacubaya, ¿no? Y va a agregar Constituyentes y San Pedro de los Pinos. Entonces aquí está, ¿no? Tacubaya, ¿dónde está? Tacubaya. Aquí vemos que tiene enlace con Constituyentes y con San Pedro de los Pinos. Entonces tienen que agregar, para cada estación tienen que agregarlas como vértices, y para cada arista tienen que agregar esta con el siguiente y esta con el siguiente, y así para cada línea. Al final, ¿qué quiero que me entreguen? Bueno, entonces yo les estoy entregando el archivo metro.py, y para leerlo lo único que tienen que hacer es importar, si ustedes lo tienen aquí como archivo, el metro.py, importar metro. ¿Sale? Importar el archivo que yo les doy. Ya, ustedes podrán acceder a ellos. Aquí lo voy a abrir, metro.py. Podrán acceder a ellos, así como metro, por ejemplo, print. Voy a comentar este. Metro.línea 1. Línea 1. Y yo sé que esto es un arreglo de strings. Entonces, si yo lo imprimo, se imprime pues la línea 1, ¿no? Si yo quiero imprimir todas las líneas, pues aparte tengo uno que les un método que yo les puse aquí, que es todas las líneas, ¿no? Está la línea 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 12, y A y B, y aparte un arreglo de líneas, arreglo de strings, que son todas las líneas. Si yo imprimo este, pues me voy a imprimir todas las líneas, ¿no? Todas las estaciones, perdón. Separadas por líneas, es un arreglo de líneas. Entonces, si yo quiero agregar, por ejemplo, si quiero ver de la línea 1, la línea 1, es decir, esta línea, que en el índice 0, su estación 0, pues sería observatorio, ¿no? Si yo imprimo esta, por ejemplo, me debería imprimir
observatorio, ¿no? Si yo quiero imprimir todas por líneas, print for y in range, bueno, for y in metro.líneas, luego for, aquí voy a imprimir por entre línea y línea voy a imprimir un espacio, y luego for j in i serían las líneas, ¿no? Y luego serían las estaciones de cada línea. Puedo imprimir print estaciones, ¿no? Y le voy a poner aquí 3 espacios. Lo guardo y me voy a imprimir todas las estaciones separadas, una en cada renglón, y aparte entre líneas va a imprimir un espacio, ¿no? Aquí L, ¿no? Limpio, imprimo y aquí está, ¿no? Aquí está una línea, aquí está la otra línea, aquí está la otra línea, aquí está la otra línea, y así sucesivamente. ¿Ya? Al final lo que quiero que entreguen sería un main similar a este, donde por ejemplo yo le pongo estación inicial es Polanco, quiero llegar al metro Eugenia. ¿Qué pasa si yo lo hago a través de BFS con estación inicial Polanco, estación final Eugenia? ¿Y qué ruta me da si yo uso DFS, estación inicial Polanco y estación final Eugenia, es decir, las mismas, el mismo origen y el mismo destino, pero uno usando BFS y otro DFS? Vamos a ver qué pasa. Imprimo el metro, el ejemplo del metro, que es este que yo estoy haciendo aquí. Voy a ejecutarlo. Y bueno, aquí estoy imprimiendo primero el grafo, como ya lo había hecho, ¿no? Con el método _string. Y después esto, que sería el programa que yo quiero que ustedes hagan. Que si se fijan, viene aquí líneas del metro, ruta de fulana a sutana, de Polanco a Eugenia. Y llamo al método imprimir ruta usando BFS y me da la estación de Polanco a Eugenia, cómo llegar. Polanco, y me imprime Polanco, Auditorio, Constituyentes, Tacubaya, Patriotismo. Y si vamos al metro, podemos ver que, ¿de dónde dijimos? Polanco a Eugenia, que sería Polanco a Eugenia, aquí está. Me dice, bueno, pues usando buscar por anchura, te tienes que ir de Polanco a Auditorio, luego Constituyentes, luego Tacubaya. Polanco, Auditorio, Constituyentes, luego Tacubaya. Luego Chilpancingo, Centro Médico. Luego Tacubaya, Patriotismo, Chilpancingo. Chilpancingo, Centro Médico. Y luego Etiopía y luego Eugenia. Entonces Etiopía, Eugenia, y ya llegué, ¿no? Entonces me da esta ruta, ¿vale? Que es la más corta en número de estaciones. Sin embargo, si yo lo hago por DFS, me dice, bueno, pues de Polanco vete a San Joaquín, Tacuba, Cuautitlac, Cuitláhuac. Entonces de Polanco vete a San Joaquín, Tacuba, Cuitláhuac. Y luego no sé qué, Revolución, Hidalgo, Bellas Artes. Bellas Artes, luego Allende. Zócalo, Pino Suárez, Católica, Salto del Agua. Por aquí me manda Pino Suárez. ¿Dónde está Salto del Agua? Isabela Católica, Salto del Agua. Luego Valderas, Cuauhtémoc. Me mando por aquí.
Y luego Sevilla, Chapultepec, Juanacatlán, San Pedro Tacubá, San Pedro, San Antonio Mixcoac, y luego, ¿qué? Insurgente Sur. Ah, caray. Ah, bueno, este es del metro, viejito metro. Este no tiene la línea 12, mi mapa, ¿no? Pero las líneas sí, ¿no? O sea, el archivo que les doy sí. Ahí está, actualizado. Miscuac, Insurgente, Zapata, y luego Eugenia y ya llegué. Entonces me manda por otra ruta, no la más larga, sino la que pues en profundidad él vio que salió, ¿no? Dependiendo de su lista de adyacencia. Y ya, pues esa sería toda la práctica. ¿Vale? Quiero que lo prueben con 3, les debe dar pues más o menos lo mismo. Lo tengo que probar con Miscuac Zaragoza, Polonca Eugenia, Insurgentes Velódromo. Y con comentarios, pensar cuál es el patrón que sirve DPS. O sea, BFS, búsqueda por anchura, es muy fácil, pues me da la ruta más corta. Pero DPS, ¿qué genera? ¿Por qué genera ese camino, no? Entonces, hagan el ejercicio y pues ese es su trabajo. Y cualquier duda, pues me la mandan, ¿no? Y ya sería todo. La próxima semana subo el... pues voy a subir mientras esté la contingencia, un video similar para ver árboles, que es el tema.